espero que hayan disfrutado la charla de Panto. La verdad que él es un genio de la fotografía y nosotros acá quedamos fascinadas. Totalmente. Les. Nos presentamos, yo soy Rob. Sí. Y yo, Ivana, un Y gusto. bueno, Hoy vamos a ser sus hosts. Queremos recordarles lo del tema de la merch que tenemos disponibles todavía. Hoy es el último día, así que por favor no se cuelguen. Remeras, llaveritos y gorras. Y también, muy importante, quédense hasta el final porque tenemos sorteos de doméstica, 6 cursos, que más adelante les vamos a decir cómo participar. Así que quédense hasta el final. bueno, la charla de ahora, al igual que la de Panto, va a ser un Q&A, así que no se olviden de dejarnos sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a estar contestando junto con Juli más en el final. Así que bueno, nada, ahora seguimos con nuestra segunda invitada súper especial. Ella es la creadora y la salvadora de un montón de trabajos prácticos de la facultad. Eh, bueno, Julieta Ulanovsky con su charla Un viaje a Montserrat. Eh, bueno, hola, ¿qué tal? Primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación, que me encanta poder estar ahí cerca de ustedes y que les guste la tipografía y que nos divertamos un poco charlando. Bueno, me preguntaba cómo hacer para empezar esta charla sobre algo que es tan eh, no sé, que calculo que todos conocen la tipografía, o no lo sé, pero bueno, es algo que tenemos muy visto y que entonces me preguntaba cómo ahí pasó la imagen. ¿Está corriendo la imagen? Es una imagen de billetes. Perfecto. Eh, bueno, porque yo me preguntaba, ¿no? Si conocían la tipografía y entonces nosotros siempre estamos, sobre todo los que nos dedicamos a esto, en todo lo que se ve, ¿no? Todo lo que es tan visible. Y entonces dije, bueno, por ahí hay que empezar por lo que no se ve tanto, ¿no? Y entonces me puse a pensar en que, por ejemplo, la tipografía Montserrat está en los billetes que usamos, en muchos de los billetes que usamos, y que en un punto dejamos de verlos. Entonces que esa tensión que existe entre lo que vemos y lo que no vemos, me parece que era algo interesante y que quería compartir. Sobre todo, ¿qué es lo que no es tan visible en un mundo en el que es todo tan visual? Entonces, me puse a pensar en esto, ¿no? Cómo el dinero lo tenemos completamente, no sé, a la mano, o sea, lo podemos agarrar y ver, sin embargo, no sé si nos preguntamos cuál es la tipografía que tiene o ese tipo de cosas. Entonces, una de las primeras cosas que quería compartir era que esto es en la Casa de Moneda, por ejemplo, donde finalmente me invitaron a ver cómo era el proceso donde se hicieron los billetes con la tipografía Montserrat. ¿Cómo es que nosotros entonces vemos y no vemos estas cosas, ¿no? Ustedes usan la tipografía Montserrat, ahí Ro e Ivana decía que salvaron algunos trabajos prácticos, bueno, me parece muy bien. A mí también me salvó bastantes trabajos, así que... pero bueno, todo se reduce a que a mí siempre me gustaron las letras, ¿no? Y que esta pieza, que no sé si ustedes van a conocer o reconocer, es un catálogo de tipografías, el catálogo de Letraset, y es el catálogo que usamos en el estudio en la época en la que uno no solo no había computadoras, sino que ni siquiera yo, por lo menos, tampoco sabía que las tipografías eran cosas que se diseñaban, ¿no? Para mí venían acá en el catálogo que tenemos en el estudio. Yo trabajo con Valeria Dulitsky hace 35 años, como vieron en el hermoso reel que hicieron, en Unsta. Y ahí, bueno, uno muchas veces para conseguir una letra, para hacer una pieza gráfica, se valía de estas
estas cosas llamadas letras set, donde se transfería con un poco de calor y con muchísima suerte, porque si se te resecaba un poquitito, si se te movía otro poco, ya no quedaba bien y entonces había que empezar todo de nuevo. O por ahí te quedabas sin una S o sin una R porque se iban usando y gastando. Así que bueno, esto es algo de lo que ya pasó en el tiempo, pero que nosotros seguimos eligiendo, ¿no? Entonces nosotros seguimos eligiendo qué tipografía usar y eso nos sigue constituyendo como diseñadores. Corto ahí en eso de letra set y paso, porque ¿qué pasa? Me olvidé decir algo importante. Hay un montón de cosas que no tienen que ver tanto con un plan en relación a Montserrat, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo ganas de abrir el juego con ustedes. Entonces, bueno, vuelvo acá, esta imagen. Yo me dediqué a la música durante mucho tiempo. Y este grupo, Rosal, que donde yo participé y me encantaba y qué sé yo, toqué un montón de tiempo y me gustaba mucho, pero un día se terminó, porque la voy a hacer corta, o sea, no les voy a explicar todo, sino que la hago muy corta y digo, un día se terminó este proyecto. Para mí, el proyecto siguió, pero entonces a mí me agarró una especie de terrible vacío, esas cosas que uno dice como un vacío fuerte, esas cosas que dices, ay, ¿qué voy a hacer de la vida? Y justo en ese momento me llega un mail de Carlos Carpintero, un diseñador, que me dice, que decía en un mail general que decía, se está abriendo la carrera de diseño de... anotada, ya está. O sea, ni terminé de leer el mail que ya me había anotado, porque dije, no, yo necesito un lugar, necesito un espacio, necesito contención, necesito un proyecto nuevo, necesito un lugar al que ir, ser y estar. Entonces me anoté y resultó ser que me encantó. O sea, que era un lugar súper amable, era volver a la facultad después de 20 años de haberme recibido de diseñadora gráfica, volvía para estudiar diseño de tipografía, conozco un montón de gente, qué sé yo, y pasa otra cosa, totalmente inesperada otra vez, que es la gripe A. Ustedes son todos muy jóvenes, pero en 2009 hubo una especie de ensayo general de la pandemia donde algunas cosas, o sea, no fue como la pandemia del COVID, pero fue bastante grande. De hecho, la facultad, la FADU, la facultad donde yo estaba estudiando, cerró. Durante un mes cerró. Y no había Zoom, no había nada, o sea, fue un mes de bastante libertad, o sea, una libertad bastante poco ya frecuente. Y entonces con uno de mis compañeros, Alejandro Indler, nos fuimos a sacar fotos. Fotos, como una especie de vida entre la gripe, pero que justo no tuvimos, pero bueno, y que estaba cerrado, pero no tanto. Entonces, con esas fotos, yo me empecé a dar cuenta lentamente, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, de que había algo, que había una especie de denominador común, que había cierto tipo de formato, que había un tipo de ubicación, o sea, esta cosa de estar, por ejemplo, ahí arriba, ¿no? De nuevo, en otro lugar, arriba, o como estaba la primera, que eran unas mayúsculas, que eran más bien geométricas, no eran idénticas unas a otras, pero eran bastante parecidas, y si bien denominaban cosas distintas, había un lenguaje en común. Entonces, yo veía que, bueno, que por ahí podían funcionar en un mercado, pero también en un teatro, por ahí en una estación de ferrocarril. Y entonces, todo eso, si bien yo no lo tenía del todo muy consciente, lo fui como empezando a atesorar, a coleccionar. Cada vez que veía algún referente trataba de registrarlo y por ahí me daba cuenta de que las letras eran bastante similares, o sea, la R se repetía en un garage, en un cine y en un ferrocarril o en una portería,
estoy nerviosa y me da sed. Y bueno, hasta en una panadería, acá en una versión como si fuese condensada, pero seguían pareciéndose. Entonces, en un momento dentro del ámbito de la facultad donde estaba estudiando, Carlos Carpintero, el mismo docente que me había comunicado que empezaba la carrera, me dice, nos pide un trabajo de género tipográfico. Entonces yo digo, bueno, uso estas, porque juntando todas dije, bueno, acá hay algo, no sé muy bien qué, pero hay algo. Y me gustó, y cuando me recibía, cuando había que hacer el trabajo final, dije, bueno, hago con esto también, porque esto me gusta, esto me interesa. Y entonces le puse progreso a la tipografía, porque había que desarrollar una tipografía y dije, bueno, a mí me interesa esto, me doy cuenta de que todo lo que tienen en común habla de la ciudad, del movimiento, del dinamismo, de la velocidad. Entonces, y aparte había una época muy específica de la ciudad de Buenos Aires donde se veían estos ejemplos. Entonces, entre ese material fotográfico más algunos referentes de tipografías existentes como, no sé, Futura, Avenir, Verlag, Gotham, Avantgarde, o sea, un montón de letras que existentes geométricas, empecé a tomar de cada uno de estos referentes cosas. Me gusta esto de la R de las corpóreas, me gusta que la M de esto puede servir, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y entonces ahí empecé a armar el alfabeto. Claro, no me podía decidir mucho cuando tenía, por ejemplo, dos M's que me gustaban, o dos W's que me gustaban, o dos Q, o dos I, o dos A. Entonces decidí hacer una tipografía que fuese la regular, como esta que estamos viendo ahora, y una que fuese la alternate, como de signos alternativos. Un poco para quedarme yo tranquila de no descartar ninguna de las cosas que me gustaba, y otro poco porque muchas tipografías tienen eso, tienen signos alternativos. Entonces, bueno, esto lo que estamos viendo ahora es la presentación de mi propuesta en la facultad con la que terminé, ¿no? Entonces, yo mostraba algo del referente visual, físico, y una interpretación de cómo eso podía ser una tipografía hecha con un dibujo, ¿no? Entonces, lo que pensaba mientras estaba haciendo todo esto es que en vez de tener las típicas variantes de regular, light, bold, como son todas las tipografías, y entre paréntesis, a las que finalmente me adapté, dije, por ahí se pueden llamar neón, yeso, dorado, madera, metal, etcétera. Como siguiendo un poco estos referentes, porque estos referentes, según el material, eran más finos, más gruesos, más pesados, más livianos. Entonces, bueno, finalmente eso hice. Hice una subrayada también porque me gustaba cómo funcionaban en los edificios, en algunas marcas. Acá, por ejemplo, hay una M mayúscula, ven la del referente, que es como si fuese una minúscula pero grande. Eso me encantó y lo usé para las alternates. Y bueno, y seguí así probando las distintas materialidades, el yeso. Esta es todavía una variante que todavía no hice, que ya haré. Y bueno, perfecto, termina, qué sé yo, muy bien, me recibo, pero no me fue muy bien, la verdad. O sea, medio que aprobé justo y me rebajoneé. Porque, bueno, porque yo me esforcé un montón, porque hice todo, qué sé yo, y quería que me vaya mucho mejor. Y como que aprobé y listo. Entonces me quedé así muy como, medio depre, y dije, bueno, ya fue todo, ya está, ¿qué importa?
Y justo vino una persona de Google a la facultad porque estaban inventando, o sea, habían inventado, porque bueno, no sé qué otra palabra darle a lo que hicieron con Google Fonts, que ahora lo damos por sentado, pero en ese momento no solo no existía Google Fonts porque lo estaban haciendo, sino que no existía nada parecido y no había ninguna posibilidad de tener tipografías más o menos customizadas en la web. O sea, uno podía tener las de sistema, más, qué sé yo, Arial, Trebuchet, Verdana, Georgia, o cualquier tipografía, pero hecha, por ejemplo, con Flash, que no sé si ustedes tampoco llegaron a conocer el programa Flash, que te permitía usar cualquier letra, pero la transformaba en una imagen, era una foto. Entonces, ahí hubo que entender un poco qué es lo que estaba planteando Google y vino a contar este proyecto y a pedir que la gente mande sus proyectos que tenía porque bueno, porque estaban armando esta librería de proyectos. Entonces, yo tardé porque dije, no, sí, igual el mío es una basura, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Si no le fue bien, esto, lo otro. Y bueno, después de unos 3 meses más o menos finalmente mandé y les gustó, les gustó. Dijeron, dale, lo vamos a publicar y es más, vamos a hacer una cosa de financiamiento colectivo, así la gente la empieza a conocer, entonces hubo que hacer un video, una presentación, etcétera. Y fue bien, o sea, la verdad que con esos sistemas de financiamiento se expandió mucho la idea, pero al momento de salir y al ponerle progreso, vi que no se podía usar. Ya había una tipografía llamada Progreso. Entonces dije, le pongo Gaumont. Gaumont es un cine que está acá en Buenos Aires, acá en el barrio, que es muy, muy icónico y tiene estas letras enormes arriba, pero tampoco se podía porque había una tipografía ya Art Nouveau, tipo muy rococó, llamada Gaumont. Entonces en ese momento se me ocurre Montserrat porque, no sé bien por qué, un poco por estas cosas que les comentaba al principio, que aparecen y que también es mi barrio y que hay muchos de los ejemplos son de esta zona de la ciudad, pues la zona más vieja, la zona donde la ciudad empezó, como el barrio originario de la ciudad. Y también porque tenía una cosa sonora, no era en inglés, no era en español, al ser en catalán es como una cosa más, no sé, lo probé y por suerte se podía usar, así que salimos con el nombre de Montserrat y aprovechando un poco los referentes y los ejemplos que estaban por acá, por el barrio. Entonces, cuando salimos con esta plataforma, se hicieron algunas recompensas para quienes participaban y apoyaban el proyecto, como por ejemplo una remera con todo el alfabeto, unas libretas que se mandaban, o sea, todas estas cosas se mandaban a los distintos países donde la gente participaba. Y salimos finalmente a la plataforma de Google con la regular, la alternate y la subrayada con 2 pesos cada una, regular y bold, y con unos pocos caracteres, ¿no? O sea, pocos caracteres, 250, o sea, el elemental para tener el alfabeto, mayúscula, minúscula, signos básicos, números, signos de puntuación. Pero enseguida empezó a venir toda una serie de pedidos y de comentarios de, bueno, pero faltan itálicas y yo estoy en Polonia y quiero cosas. Entonces se armó un equipo, porque ahí yo me di cuenta de que no solamente no podía hacer todo lo que había que hacer, sino que no era yo lo suficientemente capaz para poder dar respuesta a todo eso. Entonces armamos un equipo donde estuvieron un montón de personas, entre ellas Sol Matas, gran tipógrafa, Juan del Peral,
Dave Crossland, Jacques Levaille, Ale Inler, mi amigo con el que fuimos a sacar fotos, Ale Paul, bueno, y todo el equipo de Google, que eran muy, muy importantes, digamos, para ir controlando todo, que todo salga bien, que todo sirva, que todo tenga un buen desempeño en los distintos dispositivos. Así que bueno, conforme la gente iba pidiendo cosas, nosotros fuimos dando esa respuesta. Finalmente, en un momento hubo que parar la pelota porque ya habíamos crecido mucho y a lo largo de o sea, voy así medio rápido en velocidad de audio de WhatsApp 2x, avanzando varios años por casillero. Y de 2 pesos, la hago corta, pasamos a 9. Entonces, en ese momento hubo que parar y volver a barajar y dar de nuevo, o sea, volver a ordenar un poco los pesos, ver qué pasaba con los pesos más livianos, ver qué pasaba con el regular, que salió, cuando recién salimos, el regular era un poquito más pesado que una regular tradicional, pero claro, teníamos dos, regular y Volt, pero ahora que teníamos tantas, había que volver a, a equiparar. Entonces, bueno, acá se ve más o menos cómo era antes y cómo fue después, y más o menos dónde se hizo principalmente esa traducción y ese ajuste que fue en la parte de los medios, ¿no? Los pesos medios. Bueno, a partir de acá salimos también al alfabeto latino extendido, que es para dar respuestas a muchas más lenguas, con con esas marcas diacríticas que se usan en algunos países y qué sé yo, en el polaco, para escribir en checo, en turco, sueco, finés, hasta llegar al cirílico. Bueno, el cirílico, que tiene ya directamente, no es solamente una marca diacrítica, sino que son otros signos, para lo cual fue importante contar con una persona que sea dentro del equipo, que sea diseñador, era una diseñadora en este caso, María Dowil, pero que aparte sea nativa, para que nos pueda decir si esto estaba bien dibujado o no estaba bien dibujado, porque nosotros al no ser nativos teníamos que tener esta revisión. Así que bueno, casualmente también 100 años después de la Revolución Rusa salimos con la Montserrat cirílica. Esto lo paso medio rápido, pero bueno, es las imágenes del el latino extendido y el cirílico. Bueno, ¿y qué sigue? Para mí siguen los memes. Los memes son una cosa que me da mucha alegría, mucha diversión, así que bueno, pongo este meme acá que me pareció muy divertido siempre, pero en algún momento voy a compilar todos y vamos a hacer este, algún reel o algo con todos los memes, pues son muy divertidos. Bueno, lo que sigue es la subrayada, porque la subrayada todavía nunca se actualizó como se fueron actualizando la regular y la alternate. Entonces, eh, como todas las actualizaciones las fui haciendo yo con el equipo por fuera de Google y después ofreciéndolo, esto fue de la misma forma e hicimos la actualización, que fue el primer gran paso, fue hacerlas en minúsculas también, porque existían solo en mayúsculas. Y hacer una especie de comunicación, de contar un poco de qué iba esta propuesta de variante, de dónde sale, a qué responde y cómo se la ve en acción. Por supuesto no tiene la posibilidad de usarse tanto como las otras, como las dos Montserrats, la regular y la alternate, pero por ahí en algún caso, y esto está inminente a ser publicado en Google. Ellos ya la tienen, se supone que ya está, pero bueno, todavía, si uno entra hoy, todavía no está actualizada. Así que, bueno, estas son
las comunicaciones para verla aplicada. Acá hay una lámina, esto lo quería actualizar a hoy, pero bueno, no llegué. Son los números que maneja Google por ser una plataforma mundial, ¿no? Que entonces maneja unos números que yo no entiendo realmente, no sé cómo se dicen, no los sé pronunciar, no entiendo, pero tiene que ver con la cantidad de veces que la tipografía se imprime, por decirlo así, se imprime en pantallas, se imprime en aplicaciones, o sea, todo aquello que se puede medir a través del rastreo de código que puede hacer Google. Esta imagen es vieja, es de 2021, pero bueno, son números así imposibles de entender. Y bueno, y a partir de acá los invito a dar un pequeño paseo por distintas piezas. Estos son unos libros que usan la tipografía, ¿no? Son cosas que yo fui viendo a lo largo de los años, registrando como para compartir. Acá hay un afiche todo roto. Me gusta un poco lo todo roto. Acá es un libro que hicimos en el estudio, donde usamos la Montserrat combinando unos signos de la regular con algunos de la alternate, que es algo que hacemos bastantes veces. Y acá la vemos también en acción, ¿no? En afiches por la calle, publicaciones. Esta es una colección que usa Montserrat para todo, menos para el texto de lectura, pero para todos sus títulos la usa. Acá está el colofón donde lo explica. Canales de televisión, este es el canal IP que usa Montserrat para toda su comunicación. Esta es una radio WFMU que usa la alternate y que cuando estuve de viaje y me acerqué ahí, vi que los carteles para por favor no fume y demás también estaban hechos con Montserrat, así que le saqué una foto. Bueno, publicaciones en redes, el colectivo 64 que pasa por acá, por mi casa, y que es un colectivo muy lindo. Bueno, mucho en afiches, en cosas políticas de todo el arco, o sea, no solamente esto que era del PRO, sino esto del Frente de Izquierda la usaba, una remera, bueno, más afiches, publicaciones. Acá el catálogo del sello Buen Diseño en el año 2019 la usó como tipografía para todo el catálogo, entonces estas son algunas fotos de eso. Publicaciones en redes. Y me fui dando cuenta con el uso y con el tiempo que mucha gente la usaba con mucho cariño, con mucho, que se la podían apropiar, ¿no? Y eso para mí fue muy importante y muy halagador, que me gustó mucho que suceda eso. Bueno, distintos sitios de acá, de afuera, eh, distintas páginas donde la veo participando, o algo que me llega, por ejemplo, que me dice, te damos la bienvenida y que justo está en Montserrat. Esto fue una bienal de diseño en FADU que lo usaba, Telam, que justo estuvo en el candelero, que cerraba, que no cerraba, bueno, usaba Montserrat, ahora lamentablemente el sitio no existe más, pero ellos usaban para todo la letra. Bueno, publicidades, campañas, boletas electorales, muchas, y también, de nuevo, ¿no? Desde el Frente de Izquierda hasta la de Javier Milei o el Movimiento al Socialismo. Facultades, por ejemplo, acá la comunicación de la UCA la usa, una obra de teatro, televisión, trabajos, avisos, ¿no? Avisos en pantallas. Y el gobierno de México, por ejemplo, la usó como tipografía complementaria para toda su comunicación.
Ellos hicieron especialmente esa que dice México 2021. eh, Esa es una tipografía hecha especialmente, pero para todo el resto de cosas usaron Montserrat. Esto es el aeropuerto de México que también la usa. Supermercados, más canales de televisión, de todo tipo y color, publicidad. Messi. Bueno, me gusta cuando encuentro estas cosas así todas rotas, ahí es la imagen que prefiero. Campañas, muchas campañas. El supermercado Día la usa también. Me gustan mucho estos carteles que hacen. Otra universidad y carteles en general, gendarmería. Obras de teatro, publicidad. Esto es en una exposición en el Museo de Arte Decorativo que la usan también. Esto es en otra universidad, la Universidad de San Andrés, en un consultorio odontológico. Eh, promos de medialunas, universidades, bueno, muestras, exhibiciones. Bueno, el disco nuevo de Charly García, no llegué a ponerlo, pero tiene Montserrat. El censo, redes, promos, etcétera. Este me gustó, porque aparte es mi caso, que soy profesional gracias a la universidad pública. Centro Cultural Kirchner, exhibiciones, diarios, sabemos ganar y sabemos perder. Y bueno, esto en algún momento vi que estos octógonos los habían planteado en Montserrat, después no sé qué pasó, si los aplicaron o no. Así que bueno, chau. Hasta acá fue mi repaso por la historia, por este viaje a la tipografía. Y me anoté esto de nota mental porque quería decirles que a mí siempre lo de las letras y ese tipo de letras me gustó mucho. Y creo que todo ese tipo de entusiasmo que cada uno encuentre con algo es por donde yo sugiero seguir, porque las cosas siempre llevan mucho tiempo y mucho trabajo, y entonces saber que las cosas nos van a ir dando satisfacción a medida que las vamos haciendo, es algo que me parece que está buenísimo y que me encantaría que todos puedan tener. Así que bueno, muchas gracias. Espero que se haya más o menos captado lo que dije y quedo a disposición para charlar, conversar y todas esas cosas. Ah, perdón, tengo un video para ver que no sé si estamos a tiempo de pasarlo, ¿les parece? Perfecto, no, porque me había olvidado de ese detalle. Tengo un video que hizo un amigo, compañero de la facultad, colega y ahora ya es como un director de cine, una persona, un diseñador que se dedicó a motion graphics y todo ese tipo de cosas de animación y dirección también de proyectos. Se llama Fernando Lazzari e hizo esto que vamos a ver ahora.
Bueno, ahora sí. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Un placer total tenerte aquí y escuchar toda tu historia sobre Montserrat. La verdad que encantadas, totalmente encantadas. Sí, la verdad que increíble tu charla, sos una genia. Sí. Y bueno, y la verdad que todos acá en la facultad, en realidad, todas las personas que conocemos que estudian diseño, que les gusta el arte, lo que sea, te admiran un montón. Así que no sabes el honor que es tenerte acá. Y bueno, primero vamos a hacer un anuncio antes de seguir con las preguntas, si te parece bien. Sí. Que el concurso no va a ser vía Twitch, sino Instagram. Así que por favor, vayan a nuestra cuenta de Instagram, que es Musta Diseño. Tienen que interactuar con el sticker en la historia y así van a estar participando. El sorteo de doméstica, no el concurso. Exactamente. Los sorteos de doméstica Sorteo de doméstica. para ganarse hasta 6 cursos. Así que bueno, vayan a la historia y van a poder participar y ya al final de la charla los decimos quiénes son los ganadores. Así es. Bueno, vamos con un par de preguntas. Juli, la verdad que tenemos un montón. ¿Querés decirlos vos? Ok. No sé por qué querés empezar. Ok. Bueno, sí, yo quería empezar con una particular, con una personal, que es algo que siento que nos ¿Cómo pasa no? mucho a los diseñadores en general, que es este tema de la frustración, de cómo sobrellevarla y si nos querés contar un poco tu experiencia con ella. Falté a la escuela ese día, no aprendí a tolerar la frustración de ninguna manera, me destruye cada vez, así que no es para tanto, pero es un tema, es algo en lo que estoy pensando un montón. Creo que es importante reflexionar sobre a qué cosas le estamos dando tanta importancia, ¿no? Me parece que como o bien estamos por ahí olvidándonos de dónde estamos y quiénes somos y demás, y entonces un poco enloquecemos con una mezcla de ansiedad mezclado con Instagram y eso nos hace un cóctel muy, muy dañino. Pero por eso creo que encontrar algo que nos guste, que nos, que realmente que nos pegue, que nos interpele, que nos convoque, es algo que nos permite ir haciendo y dejar un poco de lado la parte nuestra de juzgar, de calificar, de estar diciendo esto está bien, esto está mal, sino que estamos ocupados trabajando, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que yo decía lo que dije en esa nota mental. Creo que encontrar eso que nos gusta no es solamente porque es lindo o lo que fuera, sino porque nos salva muchas veces, sobre todo de esa cosa de la frustración, que bueno, lo padezco en muchos órdenes, así que por eso también me importa mucho tratar de trabajar con cosas que me gusten, donde yo sienta que puedo dar algo. Totalmente. Algo que nos frustre, pero que nos inspire, ¿no? Por lo menos que nos guste. Sí, sí, sí. O sea, no sé si respondo más o menos a eso ¿No? que, Sí, que sí, preguntabas. sí. Aparte cada uno tiene sus maneras Sí. ¿cómo se dice? Confrontarlo, así que, Sí. no, sí, perfecto. Sí, pero es muy Se da- difícil, muy Se da difícil. mucho lo de la comparación también, muchas veces. Uf. Así que, sí, Y te digo es algo, complicado. después aparece algo también que es la edad, ¿viste? Sí. Yo que soy bastante más grande que ustedes, les empezás a decir, ay, pero ¿en qué estoy yo? ¿Viste? También te empezás un poco a perder con eso. Así Es que, verdad. bueno, Mm. Tal cual, sí. por eso, tratar de encontrar cosas que nos entusiasmen me parece que es el único camino. El único remedio. Bueno, yo te contaba que nosotras te tenemos como referentes a vos. Queríamos saber si cuando vos eras estudiante tenías a alguien a quien admirabas o a quien tenías como referente, que decías, wow, qué piola lo que hace. Yo quiero. Yo también Más quiero que nada llegar cuando a eras ese- estudiante, así Ah. como nosotras.
O ahora también. Qué barba. También a un colega, No puedo alguien creer que te inspire. que me tengan como referente. No, Qué no solo bueno. nosotras, un montón. Sí, todos los que están en el Las chat. quiero También. mucho. Sí, sí, sí. Em, sí, sí. A mí cuando íbamos a la facultad, cuando estudiaba diseño gráfico, o sea, en la primera parte del estudio, tenía un montón me gustaba muchísimo la pintura, por ejemplo, me gustaba mucho dibujar, o sea, yo llegué al diseño por el dibujo. Entonces, a mí me encantaba dibujar y me encantaba mirar eh, cuadros y los libros de pintores y todo eso me gustaba. Y después también me gustaban muchísimo las revistas, me gustaba mucho el diseño editorial. Entonces, quienes hacían cosas en esos ámbitos, yo los admiraba, qué sé yo, hay un diseñador que se llama, bueno, Alejandro Ross, por ejemplo, que era más grande que es más grande que yo un poco, y entonces él siempre estaba como unos pasos más adelante y siempre me gustó y me sigue gustando al día de hoy lo que él hace. No solamente me gustan sus resultados gráficos, sino que me gusta mucho la manera en que concibe el trabajo, el rol, cómo concibe el rol de diseñador. Eso, digamos, son cosas que me hicieron admirarlo desde que yo era chica. También Daniel Galigani era otro diseñador que vive hace muchísimos años en Italia. Eh, pero él tenía también un modo, me doy cuenta ahora que estoy diciendo esto, que los que admiro también tienen una cosa que me gusta de cómo llevan su rol y su actitud como diseñadores, ¿no? Sus compromisos y sus ideas. Después fui muy admiradora de mis docentes, o sea, de Rubén Fontana, de González Ruiz, de Gabriel Mateu, de Ricardo Méndez, Héctor Morón. Todos ellos fueron muy formadores para mí y yo tuve una educación muy buena realmente, que esta gente se dedicó mucho a cada uno de nosotros y entonces nos dieron muchísimas herramientas para poder pensar principalmente, ¿no? Para poder encontrar ideas y encontrar también los propios rumbos para avanzar, ¿no? Y no solo en la materia diseño, sino en las otras materias también, en comunicación, en estética. Por ejemplo, Gustavo Stecher, que es un diseñador increíble, fue docente en estética y eso era abrir una cantidad de mundos impresionantes. Eh, Así que bueno, y después también mis compañeros, qué sé yo, Vale Duliski, mi socia, siempre fue una genia a quien admiré muchísimo, siempre. Ale Abramovich, también compañero, Karina Feldman, toda gente, bueno, Fernando Lázari, que vimos ese video, que hace unas cosas que, Sí, sí, que no sí. se pueden creer, así que lo pueden buscar porque que sí, ¿cómo se le ocurren? O sea, ¿de dónde saca? Pues fuimos juntos, o sea, fuimos juntos a dar una vuelta por el barrio, él sacó una foto, filmó unas cosas y al año tenía hecho eso, o sea, ¿cómo pasó de A a B? ¿Cómo No funciona su sé, mente, no? no lo entiendo. Increíble, increíble. Sí, 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 sí. Así es. Bueno. Hablando de eso, Juli, si no fueses diseñadora, ¿a qué te dedicarías? Sería la pregunta. Si no fuera, si Sí, no fuera Sí. diseñadora, ¿en qué crees vos que estarías ahora? Un universo paralelo. siempre me gustó mucho la psicología. Creo que me hubiese gustado ser psicóloga, por ejemplo. Eh, pero por ahí, ahora, esto, digamos, en el momento en que empecé a estudiar, me gustaba mucho psicología. De hecho, la materia psicología que se cursa en diseño me encantó.
la profe Alicia Kilner me pareció una genia total. Eh, y ahora creo que si pudiese, no sé, elegir otra cosa, por ahí algo más físico, más con el cuerpo, De un extremo a otro, para, psicología, para, arte. De todo un para, co- poco. para combatir al sedentarismo, no sé. Ser profesora de yoga, por ejemplo, Listo. Ay, algo sí. así. Primeras alumnas acá, sí. Para estar un poco más tranqui. Sí. Está bueno. Todos necesitamos un poco de No, Estiramiento. mejor, un poco de... Sí, sí, sí. De hacer algo con el cuerpo. Ah. Este. ¿Cuál? Bueno, ¿cómo te ¿Y ustedes qué sentiste? serían si no fuesen diseñadoras, qué serían? Chan. Yo sería diseñadora de moda. Sí. No está tan alejado, pero bueno. No se la Ay, yo no Claro, sé. bien. Me veo, sí, también en algo muy parecido, muy relacionado, quizás no en comunicación, pero sí en todo lo que tiene que ver el arte, la expresión, o sea, yo estoy acá casada con esto. Sí, sí, me gusta Muy mucho. bien, muy Así bien. que por ese lado, artesanías, por ahí. Contanos un poco, si podés, cómo fue despertarte un día y enterarte que, bueno, que tu tipografía iba a ser usada para los billetes y que si bien tu tipografía es tan conocida a nivel mundial, ahora todos los argentinos lo tienen en la mano y la ven todos los días. Como que ya... No, mira, fue rarísimo, porque lo primero que pasó es que entro en Twitter a mirar Twitter, como así, a nada, a como se mira Twitter, y de repente uno me pone, Julieta, está Montserrat en en los nuevos billetes de 2000. Digo, ¿qué? Porque estaban por salir los nuevos billetes de 2000. Digo, perdón. Entonces, simplemente lo único que hice fue compartir eso, pero con una cara como de, así, como con unos ojos, un emoji de ojos, como diciendo, sorpresa, o sea, yo ni idea. Y hasta, o sea, y no hice nada, no dije nada hasta no ver que realmente fuese así, que fuese la tipografía, que, o sea, hasta no tener Corroborar. recontrachequeada la información, no hice nada, claro. Y de repente me encuentro con los billetes, acá a ver, acá tenemos, por ejemplo, me encuentro con los billetes y digo, pará, esto es Montserrat, sí, sí señor. Viste, chequeo algunos signos como muy particulares, como la G, como la A, viste, los empiezo a verificar y me doy cuenta de que sí. Y entonces lo comparto y ahí vino como una catarata de mensajes diciendo, ay, sí, Zafat, me encanta, qué sé yo, como una cosa de mucho cariño, que es lo que más me gusta de todo, es lo más reconfortante realmente de todo esto. Y entonces a los pocos días, pero digamos, yo ya habiendo visto el billete y ya todo, me contactan de la Casa de Moneda y me dicen que, bueno, que usaron Montserrat. Cosa que, Sí, bueno, obvio. que ya me habían avisado por otras vías y que me querían invitar a la Casa de Moneda a que conozca un poco el proceso de cómo se hace un billete. Entonces fui. Bueno, quedamos en un día, un horario, qué sé yo, y estaba todo el equipo, y es un equipo enorme porque está el que dibuja, el que hace el grabado, el que hace las pruebas, el que hace los textos, el que hace la investigación, el que define el diseño de la comunicación, o sea, un equipo. Y entonces ahí me empiezan a contar cómo son los procesos, que son muchas capas de procesos, o sea, no es solamente imprimir, sino que cada cosa tiene su propio sistema, o sea, Sí, esta, de seguridad y todo, esta sí. zona que está acá, bueno, es una cosa de seguridad y bueno, todo es en pos de que el billete sea seguro, ¿no? Que no sea sencillo de reproducir.
Y después cuando me fui me regalaron una moneda que les voy a mostrar, que es esta, no sé si se ve más o menos, Ah, sí, Sí, ¿se sí, ve? sí, se re ve. está divino. De la Casa de Moneda, ¿Qué linda. sería? Y después, un tiempo después, fui a las Citas, que es una feria de la comunidad boliviana. No sé si la conocen, si por ahí en Tucumán haya también. Y hacen los billetes porque la feria consiste en que ellos fabrican ahí todas las cosas para que vos te compres estos productos Claro. y pidas tus deseos. Entonces, por ejemplo, hay ladrillitos, son todos en chiquito, hay billetes chiquitos también. A ver si los tengo por acá para mostrarles. No sé dónde quedaron ahora. Bueno, pero entonces uno si quiere plata, se compra la plata, Ah, te Cambio. compras los ladrillitos, plata para hay comprarme plata. títulos, claro, si querés recibirte, por ejemplo, hay títulos, hay certificados de habilitación, por ejemplo, si querés tener un taller que te lo habilite, entonces te compras el certificado y son todas como artesanías súper populares, económicas, y bueno, yo me compré muchos billetes de dos Con la mil tipografía. y sí, Orgulloso. sí, sí, sí. Este, y bueno, y después, cuando yo fui ahí, el plan era otro, ¿no? Era, había como una idea de menor inflación. Entonces el de 2000 era como la locura, pero enseguida el de 2000 quedó corto, entonces sacaron el de 10.000 y ahora vi en el diario que hay planes de sacar uno de 20.000 que sigue la misma línea de diseño, según lo que vi en la imagen del diario, y sacaron el de 1000 dentro de esto, pues, también ellos hicieron esta familia que se llama Héroes y Heroínas de la Patria, donde figuran mujeres en los billetes que hasta ahora no habían aparecido, y figuran también eh, como otro tipo de combinación, o sea, hombre con mujer, y bueno, qué sé yo, el de Ramón Carrillo, y este me parece que es el más logrado, el de Cecilia Grierson y de Ramón Carrillo, el de 2000. Y bueno, y después no sé qué pasará, porque también uno escucha también las noticias, ¿no? Que bueno, que no hay más plata y que no se imprime más, y que después se imprimen en otros países, y bueno, no sé. En Incierto. fin, Un ya quilombo. ahí se entra en un mundo más complejo que no domino para nada. Pero fue impresionante, o sea, sobre todo la respuesta de la gente, o sea, ver y ver también que la tipografía funcionaba bien, porque por ejemplo, una de las cosas que me mostraron es que la patilla de los lentes tiene un tramado hecho con la tipografía y es un cuerpo mínimo, Sí, micro mínimo. Y súper entonces que detalle. la tipografía sirve para hacer estas tramas que ellos llaman de microletra y que entonces eso también me puso contenta, saber que la tipografía era buena, ¿no? O sea, Sí. que tenía un buen desempeño técnico para resolver lo de los billetes. Ultra versátil. Ah, nos encanta. Así es. Tenemos, no sé cómo estamos de tiempo, tenemos una preguntita más, que es con respecto a tu estudio, ¿qué representa Ski Ski para vos y cómo es trabajar con Valeria? Si nos podrías comentar un poquito. Y bueno, para mí es muy importante el estudio, o sea, es mi estructura mental, laboral, todo, o sea, todo lo que yo soy está constituido desde ahí. Y me parece que no sé, siempre decimos que tanto Vale como yo tuvimos primero un estudio
antes que tener cada una su casa, por ejemplo. O sea, pues nosotras trabajamos desde muy chicas, desde muy jóvenes. Entonces, primero tuvimos un espacio en común para trabajar y recién después cada una consiguió su casa, sus posteriores desarrollos. Eh, y la verdad que compartimos un montón de cosas y compartimos sobre todo una forma de mirar, una forma de tratar de trabajar con eso que tenemos, con lo que tenemos cerca, con lo que sabemos que puede funcionar y hacer un bien, ¿no? O sea, nos interesa mucho algo que nosotras llamamos rescate emotivo, que tiene que ver con cosas que por ahí muchas veces se pasan por alto y que a nosotras nos llaman la atención y que nos permiten también estructurar nuestras propuestas de trabajo desde un lugar propio, ¿no? Es, es, es como desde ese lugar desde el que nosotras construimos nuestra propia identidad como estudio. Por ejemplo, nosotras hicimos el libro de los colectivos, van a ser 20 años el año que viene, y los colectivos, un poco como lo que hablábamos del dinero, ¿no? Está ahí, o sea, está con un poco de suerte, si está ahí, y si no, no está, pero igual está, o sea, es un tema que siempre está presente pero que no nos detenemos por ahí demasiado a observar. Y con los colectivos pasa un poco eso también. Y en un momento empezamos a detectar que tenían un valor gráfico, que tenían un valor cromático, que tenían cosas simpáticas para mostrar. Y entonces fuimos probando a ver si eso daba para algo, para qué daba. O sea, también eh, siempre trabajando, ¿no? O sea, siempre en la prueba, pero probando sobre cosas que nos parecía que podían funcionar. Y entonces bueno, nos dimos cuenta de que ahí había un proyecto posible y empezamos a hacerlo sin saber si era realmente posible que exista un libro sobre colectivos, porque hoy lo conocemos y lo vemos, pero está con lo que empecé la charla, ¿no? Lo que no se ve, de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, ¿a alguien más le va a interesar esto? Lo mismo que con las letras, con las fotos de las letras. A mí me interesaban esas letras. ¿Qué sé yo si a alguien más le va a interesar? Y de repente la letra, bueno, le gustó a la gente, qué sé yo, y le gustó lo que Sí. se dice de la letra y cómo se construyó esa narrativa o ese discurso en el que se apoya la tipografía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de trabajar sobre lo que está ahí y que con una mirada de cariño se puede trabajar, ¿no? Y se puede hacer algo. Había, por ejemplo, un letrero de una confitería, que por ahí ya la conocen, por ahí no, que, viste, era pasar por ahí y decir, ay, este cartel me encanta, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer con...? Pero años pensando, años, hasta que en un momento, bueno, por ahí es una tipografía y probar de nuevo, ¿no? Probar, a ver qué pasa, probar una cosa, probar otra, probarlo de este lado, de este otro, qué sé yo, y bueno, y hoy es una tipografía y está ahí, y anda, y acá a una cuadra de mi casa hay una panadería que la usa, y entonces tengo un cartel de, qué sé yo, 4 metros más o menos con la letra esa enorme que dice pan del nuestro. Y bueno, lo mismo con el Barolo, y el Barolo fue un proyecto, el Divino Barolo, el libro que se vio ahí entre las imágenes, fue un proyecto que nosotras, teniendo la oficina ahí, en ese edificio, que es un edificio histórico de patrimonio y demás, eh, veíamos que había mucha gente que iba, empezaban a estar las visitas guiadas y decíamos, ¿qué hacemos? Porque es muy importante este edificio, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, se nos ocurrió hacer un libro, de nuevo, probamos,
primero hicimos una maqueta, la hicimos con fotos nuestras, mostramos esa maqueta, nos dijeron, está bueno el proyecto, pero fotos profesionales, ustedes son diseñadoras, no son fotógrafas. Bueno, muy bien. Llamamos a Damián Benetucci, un fotógrafo profesional buenísimo, él hizo todas las fotos. Y bueno, armar equipo, ¿no? Eso es como la clave para poder hacer cosas y poder también, qué sé yo, darse ayudas en las cosas en las que no sabemos, mejorar en las cosas que sí sabemos y bueno, y es más divertido aparte trabajar con más personas que trabajar solo, ¿no? Así que, y bueno, y el libro finalmente salió, tanto el libro de los colectivos como el libro del Barolo, y son libros que en el caso del edificio le dieron como una especie de nueva categoría, y entonces muchas cosas se empezaron a arreglar. Es Son dos formatos bastante cercanos, aunque no parezca, el edificio y el libro. O sea, el edificio tiene una puerta, el libro tiene una tapa, el edificio tiene pisos, el libro tiene capítulos. Son bastante análogos, o pueden serlo. Entonces, para hablar de un edificio, un libro es un muy buen vehículo, cosa que nos dimos cuenta haciéndolo, porque no es que habíamos visto una clase de libro, sino que es algo que surgió en el hacer, ¿no? Y creo que el hacer es una herramienta muy poderosa, realmente muy fuerte, porque permite ir hacia algún lugar, pero que aparezcan cosas. A veces me pasa a mí un montón, nos quedamos trabados porque queremos tener una idea o queremos ir directo. Y por ahí hay que ir, probar, volver para atrás, ir, volver, probar, tiqui, 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 y construir, ¿no? Hasta También como prueba y un error. edificio, ir- Así ir es. construyendo, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nada, te queremos agradecer, Juli, por haber participado, por habernos aceptado estar acá. La verdad que nosotros quedamos en shock cuando dijiste que sí. Así que nada, Muchísimas espero que gracias. sepas que es ¿En un serio? honor. Sí, obvio. Ay, pero el Espero honor es, tener. o sea, no Sí. saben cómo admiro lo que hacen, me Ay, encanta sos lo que divina. hacen, a dónde vienen. Son Muchísimas muy gracias. geniales y muy generosos y súper amables y cuidadosos, así que soy yo la súper agradecida Ay, muchísimas de gracias. poder Muchísimas participar. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, Juli, no te nos vayas, por favor. Ahora vamos a un pequeño No, break y cortito. después sí. Y después seguimos con los sorteos y bueno, ya te Así despedimos bien, es. Juli. Así que dale, acá no se estoy. vayan. Bueno, un pequeño break.